Nuevamente, una cordial bienvenida a cada una de las personas aquí presentes, los amigos de la red. Quisiera que las personas que nos acompañan por primera vez hoy levantasen su mano. Bienvenidos a la casa del Señor. Quiero que al final también la congregación me le dé un saludo, una sonrisa, un abrazo, les compartan la felicidad que tienen de conocer a Dios, porque recordemos, juntos por una iglesia más que, y escuchar testimonios de que hermanos que se van porque después de 8 años de estar en la iglesia y no los saludan, eso es triste, hermanos. Entonces siempre procuremos identificar quién está al lado de nosotros, quién se nos acerque para hacer fiel testimonio del Señor. El sermón de hoy, como ustedes pudieron leer en las Sagradas Escrituras, en la lectura bíblica de Mateo 5, del 1 al 12, es sobre las bienaventuranzas. Y me llamó sobremanera para predicar este tema, y que estuve indagando previamente cuántas veces había algún hermano escuchado de un sermón de las bienaventuranzas en estos 15 años. Más del 95% me dijo que no. Pero más sorpresa me llevé cuando una pacientica mía de 85 años, católica, le pregunté: no, ¿y usted qué sabe de las bienaventuranzas? Dijo: eso me la enseñaron en la clase de religión y me las recitó todas. Y yo me dije: ¿cuántos de nosotros podemos, entre comillas, declarar las bienaventuranzas? Y oh sorpresa, también muy menguados en ese aspecto. Y la señora se lamentaba de que ahora no hay clase de religión, no hay clase de ética. En mis tiempos, hace 80 años, eso uno se aprendía esto y le quedaba y lo transmitía, etcétera, etcétera. Entonces de ahí surge la necesidad de predicar las bienaventuranzas, haciendo una salvedad de que las bienaventuranzas no es cosas aisladas para cada individuo. Las bienaventuranzas, la misma paciente me dijo: doctor, es que las bienaventuranzas es un estilo de vida. Me quedó sonando. Y el estilo de vida es, en cada individuo se tienen que cumplir todas, son 8 bienaventuranzas como tal. La palabra bienaventuranza aparece 9 veces ahí de Mateo 1 al 12, pero en sí son 8. Lo que pasa es que las 2 últimas son la última es explicación de cómo va a sufrir la persecución los de la octava bienaventuranza. Entonces es ese trasegar que cada individuo debe ejercer para lograr llegar a ser salvo por la eternidad. Ese trasegar del versículo 3 al 11 es el que hace que un individuo siga los mismos pasos de Jesús. O sea, es la experiencia cristiana en su plena manifestación para tener bendición. Y si analizamos más en profundidad, estas bienaventuranzas es el impacto del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, lo cual quiere decir que en la bienaventuranza interviene la deidad. Vamos a empezar entonces a mirar con detalle a Mateo 5. Al ver a la multitud, Mateo 5:1, Jesús subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Rasgos históricos dicen que Jesús tenía 31 años, más o menos 29 años después de Cristo, cuando empezó a hacer esta predicación, y lo hizo en una ladera al lado del mar de Galilea, y lo seguía una gran multitud. Y las características que el Señor les estaba haciendo previo a ese sermón del monte era que el Señor les enseñaba, les predicaba y les sanaba toda dolencia. O sea, cubría todas las necesidades y los alimentaba, ¿no? Entonces, cuando empieza en el versículo 3, y él empezó a enseñarles, dijo: bienaventurados, primera palabra,
El bienaventurado tiene un simbolismo también de dichoso, gozoso, contento, bendito, satisfecho, alegre. O sea, tiene mucha connotación la palabra bienaventurado. Y me dice a hacer una investigación cuántas veces la palabra bienaventurado aparece en otros contextos que no sea el Sermón del Monte. Sorpresa, en este momento, independiente de lo de la lección del Sermón del Monte, quiero que me proyecten Isaías 56, 1, 2. Isaías 56, 1, 2. Para los que estamos aquí, para los que están en otras iglesias en el mundo entero, dice: así dice el Señor, guardad el derecho y practicad la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. ¿Qué dice enseguida? Bienaventurado el hombre que guarda ¿qué? El sábado sin profanarlo, que persevera en ello y se guarda de todo mal. O sea, el hecho que estamos aquí cumpliendo con la exhortación también de Levítico 23, 2, que tenemos que congregarnos en el día santo de reposo. Esto es una bienaventuranza para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Y más abajo lo ve que también para el extranjero surge la bendición. Entonces, el hecho de estar guardando el sábado es una bienaventuranza para nosotros. Pero vamos a ver otra bienaventuranza anexa. Antes de ir adelante, vámonos al Salmo 84. Versículo 4 y 5. Dichosos, o sea, bienaventurados, los que habitan ¿dónde? Siempre te alabarán. Dichoso el hombre que tiene su fortaleza en ti, en cuyo corazón están tus caminos. También dichoso el hombre que guarda la palabra de los mandamientos, como decía el hermano Marcos. Es una bendición, una bienaventuranza guardar la ley. Y otra bienaventuranza, vámonos a Lucas 12. $12:37. Arranquemos del 36. Dichoso el que ¿qué? El que vela, o sea, bienaventurado el que vela. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor vuelva de la boda, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentra velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá ¿a qué? A servirlos. El hecho de que estemos en la casa del Señor, el hecho de que estemos en vela, nos da una garantía de ser bienaventurados, dichosos, gozosos. La palabra de dicho y gozo implica que el énfasis que el Señor hace cuando habla de bienaventurados es referente a la felicidad. La felicidad es el anhelo más ferviente de cualquier individuo. Todos procuramos ser felices, ¿o no? Y ese deseo de ser felices lo puso el Señor desde el momento de la creación en el Edén. Él quería que nosotros fuésemos felices con todo lo que nos dio y que cooperáramos con Él en el mundo creado y con las criaturas que Él creó. Pero una vez que entra el pecado, ¿qué pasa con esa felicidad, esa dicha? Se pierde o se trastorna. Recuerda que cuando entró el pecado, el individuo empezó a tener tres emociones negativas: sintió pena, sintió temor y luego empezó a culparse entre sí. Entonces el Señor, cuando quiere hablar de la bienaventuranza, del gozo, de la dicha, de la alegría, es que Él quiere restaurar al individuo a esa condición que se perdió por la entrada del pecado. Y por eso en ese trasigar que vamos a ver de las bienaventuranzas hasta el momento del reino de los cielos y del reino de la eternidad, nos da esa garantía de poder ser felices como fue al principio Adán y Eva, pero que perdieron por la entrada del pecado.
Lamentablemente lo que pasa es que los judíos creían que la felicidad la garantizaba y que perdieran el dominio de Roma o de los imperios a través de un gran rey que viniera y los rescatara y los diera la libertad y poder ellos ejercer gobierno por cuenta de ellos. Y vamos a ver entonces lo que el Señor habla de esta primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí en esta primera bienaventuranza lo que se denota es que el individuo tenga una necesidad consciente de que no tiene todas las herramientas o todos los recursos para obtener la plena felicidad o la plena estabilidad emocional del gozo. Y entonces es un aspecto de humildad. Uno lanza la pregunta: ¿cuántos de aquí oran todos los días? Levantan la mano. ¿Cuántos de los que están aquí leen la Biblia? Levantan la mano. ¿Cuántos de los que están aquí comparten el Evangelio? Levantan la mano. ¿Cuántos de los que están aquí le dan a los pobres y a los necesitados? Levantan la mano. ¿Cuántos de los aquí tienen grupo pequeño? Unos levantan la mano, etcétera, etcétera. Y uno al final dice: entonces, ¿cuántos se consideran ricos espiritualmente? Y vuelve y levantan la mano. Y resulta que el reino de los cielos no es para los ricos espirituales que se creen, es para el que acepta que tiene muchas debilidades, mucha incapacidad espiritual para que por sí mismo pueda obtener la plena garantía de gozo, de felicidad o de salvación. En el Antiguo Testamento, y sobre todo los judíos, su salvación era ¿por qué? Por obras. Pero ahora la salvación es por gracia, y entonces nosotros ¿de quién estamos supeditados para obtener todo lo que necesitamos? De Dios. Entonces los pobres en espíritu dependen de Dios. La definición de orgullo espiritual es no depender de Dios. Recuerda que una de las características de la iglesia actual es que soy rico, tengo todo, no necesito nada. Cuando el Señor nos dice que son ¿qué? Miserables, ciegos, necesitados, etcétera. Como dice la Biblia en Isaías 64, el capítulo 64, que nuestras mejores obras son ¿qué? Trapo de inmundicia, no sirven para nada. Entonces, el pobre en espíritu es aquel que siempre va a tener dependencia absoluta de Dios. Porque alejados de mí, Juan 15:5, nada ¿qué? Y yo les he compartido aquí que nada es ¿qué? Entonces, el ejemplo típico que les he dicho aquí: ¿ustedes van a clavar una puntilla y oran al Señor para que les guíe clavar la puntilla? No. Y eso lo aprendí de un amigo que 3 veces le pegó a la tubería en un domingo en la tarde, 3 veces hizo una inundación, y ahí entonces me quedó sonando: es que hasta para clavar una puntilla debo depender de Dios. Entonces, un ejemplo, dije que el Señor trasegó por eso. Van a mostrar que alejado de mí nada podemos hacer. ¿Cómo Jesucristo hizo dependencia del Padre? Vámonos al libro de Juan, capítulo 5. Cuando Él dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho vosotros hagáis, Él nos da el ejemplo de su misión, de no tomar decisiones por sí solo. Juan 5:30 dice: de mí mismo, ¿qué dice enseguida? Nada puedo hacer de mí mismo. Como oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del ¿qué? Del que me envió. Aquí muestra el Señor su humildad como hombre, de depender siempre absolutamente ¿de quién? Del Padre. Eso es lo que nos toca a nosotros, considerarnos pobres de espíritu, total, absoluta dependencia de Dios para ejercer cualquier cosa, por insignificante que sea. Vámonos a entender que solo los pobres de espíritu entrarán en el reino de los cielos. Al cielo no entrarán los orgullosos, no entrarán los jactanciosos, los vanagloriosos. Ejemplo, en el caso nuestro, los médicos, uno dice: y yo le descubrí ese cáncer, yo le curé esa enfermedad. ¿Yo? No, nos acostumbramos a decir: gracias a Dios que me iluminó y pude hacer el examen adecuado para detectar el cáncer. Gracias al Señor que me dio
la sabiduría y la inteligencia para utilizar tal medicamento, tal estrategia, pero el pobre en espíritu siempre da los méritos a Dios y no a nuestra jactancia, nuestra suficiencia. Dice que los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí cuando el Señor está hablando de que de ellos es el reino de los cielos, no es el reino futuro, celestial y luego terrenal, sino el reino. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es de carácter espiritual. Es la gracia que abunda en cada uno de nosotros en nuestro interior, que transforma nuestras vidas y ayuda a transformar las vidas de los demás, y es fundamentado en el amor. El reino de los cielos, ¿dónde está? ¿Cuáles son los súbditos del reino de los cielos? Cada uno de los que se someten a la justificación, a la santificación y esperan la redención. Ese es el reino de los cielos. Vamos a mirar a Lucas 17, cuando el Señor le preguntaron ¿dónde estaba? ¿Cuándo viene el reino de los cielos? Lucas 17, 20 y 21. Los fariseos preguntaron a Jesús ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y él respondió: el reino de Dios no vendrá con manifestación exterior, como ellos esperaban, ni dirán aquí está o allí, porque el reino de Dios ya está entre vosotros, esto es dentro de ustedes. El reino de Dios es la población, los que están en el carácter de testificar, de imitar al Señor. Ese es el reino de los cielos que habla en este contexto. Entonces, cuando uno es débil, espiritual, se matricula inmediatamente en el reino de los cielos. Viene la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué quiere decir la palabra mansedumbre? Perdón, el 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué quiere decir llorar aquí? Llorar aquí no es solamente por una tristeza. No, aquí llorar es porque hay un dolor supremo grande, en el sentido de que tengo una pérdida. En este caso hace referencia a una pérdida espiritual, no necesariamente material. Pues la consolación también viene para los que tienen pérdidas de personas, de objetos, de situaciones, pero en primera instancia la observación es para los que lloran porque han perdido esa suficiencia espiritual que han ido adquiriendo. Ejemplo, cuando nosotros pecamos, hacemos estéril, inútil el esfuerzo, la muerte ignominiosa del Señor en la cruz. Cuando usted entiende perfectamente eso, que cualquier mentira, cualquier pecado ha hecho inútil, estéril el esfuerzo del Señor en la cruz, usted llora, le duele cada vez que usted se acerca más a la perfección cristiana, que por pecar se haya perdido todo ese esfuerzo. Eso es lo que hace, y uno lo va entendiendo. Cuando uno miente, al principio no le duele nada, eso es como normalito, pero progresivamente, en la medida que va creciendo en ese crecer en Cristo, me va doliendo y uno llora. Pero no va a solucionar del todo el no mentir. Seguiré mintiendo, pero ya no con alevosía, o sea, premeditación, sino por temor a veces, por situaciones de rapidez. Y en ese contexto es que bienaventurados los que lloran, porque el Señor nos dará consolación. ¿Lloró el Señor en algunas ocasiones? Lloró cuando murió Lázaro, lloró cuando miraba a la Jerusalén y los profetas, ¿cómo eran esto? Entonces el Señor también tuvo esos momentos de llanto, y entonces recibiremos consolación. Vámonos al libro de Salmos 32, versículo 1 y 2. Dichoso aquel
a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, aquí el Señor da una promesa de que a pesar de que pequemos y si tenemos el genuino arrepentimiento, nuestras faltas van a ser ¿qué? Perdonadas. Y entonces eso me quita ese llanto, no para hacer alcahueta de que yo pueda seguir pecando y nada, sino me da esa tranquilidad, esa absoluta paz interior para poder seguir adelante en mi lucha espiritual, en las acechanzas del enemigo. Y para eso me ofrece una herramienta. Si yo lloro, ¿me van a qué? A consolar. Y en Juan 14:16 él dijo al Señor que nos dejaría ¿qué? El consolador. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo, que obra en nosotros proceso de ¿qué? Arrepentimiento, conocimiento de justicia y de juicio. Entonces ese consolador se encarga también de, a través del fruto, del gozo, de la paz interior y el resto de frutos, darme tranquilidad para yo no mantenerme en el llanto, porque si me la mantengo llorando, los que lloran ven adecuadamente, las lágrimas no nos dejan ver y yo no puedo mantenerme en la tragedia. Entonces el consolador, esa herramienta poderosa de la cual, les insisto, todos los días debemos pedirla, porque el Señor dice, no dejéis apagar el Espíritu, nuevas son las misericordias que se renuevan cada mañana. Entonces todos los días tengo que pedir al Espíritu Santo para que sea ese consolador en esos momentos de llanto, de lo espiritual y de consolación cuando pierda un ser querido. Ustedes se dan cuenta que cuando la mayoría de personas están fortalecidas espiritualmente y pierdan un ser querido, basándonos en las promesas reveladas por el Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras que da Dios, no lloramos porque tenemos promesas para reencontrarnos cuando el Señor venga nuevamente a esos seres queridos que murieron en la gracia del Señor. Entonces raramente nosotros lloramos porque ya tenemos ese consuelo, esa esperanza. En cambio las otras personas que no están vivificadas en esas promesas lloran, se rasgan las vestiduras, etcétera, etcétera. Entonces ese consuelo es el que el Eterno Consolador nos garantiza. Ahora sí vamos a versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. ¿Qué es una persona mansa? ¿Quién fue el más manso según la Biblia? ¿Quién fue el más manso? ¿Quién? En el Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 12, versículo 3, Moisés escribió que él era el hombre más manso. A algunos le parece jactancia que uno se autoaclame. No, eso es porque el Señor le ordenó que escribiera esa revelación. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el contexto bíblico, ¿quién fue el más manso? Cristo Jesús, ¿sí? Que tanto así que cuando estaba siendo crucificado, desnudado, escupido, herido y todo, con esa ternura, con ese tratamiento gentil, con ese perdón amoroso, decía, Señor, perdónalos porque no saben qué. Nuestro carácter de naturaleza es ser impulsivos, no estamos preparados para la ofensa, el rechazo, y es reaccionar a ejercer nuestra propia ¿qué? Justicia. El manso no elabora su propia justicia, sino que deja en manos de Dios el juicio. Mía es la venganza, de nadie más, dice el Señor. Pero nosotros queremos ejercer esa justicia y eso hace que nosotros, por carecer del dominio propio adecuado, el dominio propio es un fruto del Espíritu, el más difícil de ejercer, entonces rápidamente perdemos esa mansedumbre. Entonces cuando el Señor nos dice que los que podamos dominar las emociones, seremos herederos de la tierra se perdió en herencia porque la cogió a dominar ¿quién? El enemigo, ¿cierto? Y el Señor quiere que vuelva nuevamente a nosotros esa herencia. ¿Dónde vamos a pasar la vida eterna? ¿En el cielo o aquí en la tierra? Después del milenio, pues vamos a ejercer aquí la heredad. ¿Desde cuándo nos ganamos esa heredad? ¿En el futuro o ahora? ¿Qué dicen? Esa herencia la ganamos desde ahora si nos mantenemos en el carácter de justificación, santificación, velando, obedeciendo, y en el carácter de Cristo tenemos desde ya garantizada esa herencia. Lo importante de las bienaventuranzas es que se cumplen en el presente.
¿Sí? El pobre de espíritu está en el presente. El que llora está en el presente. El que debe ser manso debe ser en el presente, que luego tiene una recompensa final. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Esta es una bienaventuranza específica para los que tienen apetito espiritual. Recuerda que las cosas no crecen si no se ¿qué? Se nutren o se alimentan y no se mantienen si no se ejercitan. Hambre y salud espiritual es comida física. En este contexto es hambre y sed de justicia, es no lo material, sino lo espiritual. ¿Quién es la justicia? ¿Quién? Justicia. Vamos a mirar en la Biblia cuál es la justicia. Vamos al libro de Ezequiel 33, Ezequiel 26, perdón. Ezequiel 23. ¿Cómo? Jeremías 23. Jeremías 23. Jeremías 23, 6 y Jeremías 33, 16. Jeremías 23, 6 dice: en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y lo llamarán el Señor, justicia ¿qué? Nuestra. Y en Jeremías 33, 16: en esos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y lo llamarán el Señor, justicia nuestra. Entonces, ningún recurso material en esta tierra es capaz de satisfacer las necesidades espirituales. Por eso ustedes muchos van a encontrar gente que tiene fortunas, buenos hogares, buenas cosas materiales, pero deseos de suicidarse. Y yo leí en un libro de un psicólogo que había una persona con mucho dinero, un psicólogo italiano, que da un testimonio de una persona adinerada que varias veces le fue a consultar que quería suicidarse, pero que la familia le aconsejaba que fuera a la consulta de psicología porque el psiquiatra no le había funcionado, a ver si se podría abandonar esas ideas de muerte. En la última consulta el psicólogo le dijo: ¿cómo te sientes? Dijo: no, sigo con los mismos deseos de suicidarme. Entonces le dijo: déjeme la última oportunidad, vámonos a un ancianato y usted me regala para 100 personas que no tienen recursos y están allá confinadas, me regala unos refrigerios, lo que aquí llamamos unas onces. El tipo dijo: no, pues un individuo de miles de millones de euros, ¿cuánto valdrá aquí? Hice yo la cuenta, en ese entonces no valía más de 600,000 pesos darle a 100 ancianos un refrigerio bueno con sus cosas típicas de acá. Y él dijo: bueno, vamos, y se fue. Y él, como estaba un poquito hermético, se quedó mirando allá cómo repartían la comida, y todos los abuelitos emocionados preguntaban: ¿quién nos mandó esto? ¿Quién se acordó de nosotros? Y entonces el psicólogo decía: mire, ese señor que está allá todo elegante, él fue el que donó la comida para este refrigerio para ustedes. Y ellos decían: ¿y será que podemos darle las gracias? Dijo: acérquense. Y si él se deja, y se fueron acercando, y se fueron acercando, y lo fueron abrazando, y lo fueron abrazando, y el Señor se fue emocionando, y empezó a llorar con ellos, abrazándolo, porque ellos le transmitían esa felicidad, ese gozo, ese regocijo, que los millones, las bienes y propiedades materiales de él no encontraba esa felicidad. Y abrió su corazón a una facultad que no tenía, una riqueza espiritual que no tenía, que era el agradecimiento. No tenía esa facultad realizada en él. Y esos abuelitos, al abrazarlo así, olieran como estaban y todas las cosas y sucios, él fue capaz de abrirse a esos abrazos.
¿Recuerdan lo que la Biblia enseña en Colosenses? Capítulo 3 de las virtudes del cristiano. Y ante todo, sed agradecidos. Dad gracias en todo. Y él tenía hambre espiritual, hambre de justicia, de agradecimiento. ¿Ustedes creen que él se suicidó? No. De ahí para adelante se la pasó haciendo obras filantrópicas por los necesitados y encontró el sentido de vida. Él carecía de esa facultad. Y entonces él tenía hambre y sed del agradecimiento, pero no sabía dónde encontrarlo. Y el Espíritu Santo guió al psicólogo para que le mostrara con una sutil circunstancia algo que trastornó la vida de ese individuo. Entonces, ¿quién es el pan de vida? ¿Quién es el pan de vida al cual nosotros tenemos que tener hambre? Ustedes buscan la salvación, yo también. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por quién. Entonces yo tengo que tener hambre de esa persona que me ofrece esa garantía. ¿Quién es el pan de vida? Vámonos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 35. Entonces Jesús declaró: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Cuándo? Nosotros nos saciamos de pan, carne, frutas, verduras, etcétera, pero a las 6 o 8 horas ya tenemos otra vez ganas de comer. El evangelio da promesas eternas. O sea, cuando usted tiene hambre del Señor y empieza a investigar o alguien le comparte y viene lo que llaman ese primer amor, usted se encuentra ávido y quiere saber más y más. Y hay personas que entonces los ve uno leyendo la Biblia, porque donde está el pan de vida es en lo revelado en las Sagradas Escrituras. ¿Quién no lleva a Jesús? ¿Quién no lleva a Jesús? El Espíritu Santo, que revela las Sagradas Escrituras, que manifiestan la vida, carácter y obra de Jesucristo. El Espíritu Santo, 1 Corintios capítulo del 9 al 16, dice que el Espíritu revela la palabra para que al conocer a Jesucristo conozcamos ¿a quién? Al Padre. Recuerda cuando Felipe le dijo a Jesús: ahora sí revélanos al Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? Juan 14, 8. Tanto que han andado conmigo y no han visto al Padre, si yo soy el reflejo del Padre. Entonces nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia. Vámonos al versículo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Y vámonos al versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que come de este pan vivirá. Y entonces luego también habla de que Él es el agua que calma la sed. Versículo 54, 53 y 54. Jesús les dijo: os aseguro, a menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Amén por esa promesa. ¿Lo creen? Por eso estamos aquí. Bienaventurados en el día del reposo, bienaventurados en la casa del Señor, bienaventurados velando por si el Señor viene en este momento. Esa promesa es hoy para siempre, si nos mantenemos en ese carácter. Pero si estamos escudriñando la palabra del Señor para saciar nuestra hambre, para gozarnos de las promesas de Él y no tener sed. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados, no empalagados. Porque usted lee la palabra y hay veces que entiende un pasaje, pero la lee más adelante y la lee más adelante y lo va entendiendo de una manera, y cada vez con un discernimiento que a usted le da satisfacción de leer, entre comillas, de comer la misma fórmula.
Vámonos a la otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Dice el Salmo 100, versículo 5, que la misericordia del Señor es ¿para cuándo? ¿Ah? Para siempre. La misericordia del Señor es para siempre. Y entonces con eso nos juegan a veces los predicadores. Tranquilo, si usted peca, si usted cae, el Señor, como la misericordia es para siempre, al final Él se compadece de lo creado y no va a destruir lo que Él hizo por amor. Y con eso nos traman y uno se cree el cuento. Pero hermanos, la Biblia dice que la misericordia no es para todos. Vámonos a Santiago capítulo 2 versículo 13, un pasaje que nos debe impresionar sobremanera y nos aterrice de la nube que nos han vendido. Santiago 2:13. Porque juicio, ¿sin qué? ¿Quién estará ejerciendo ese juicio? El mismo Señor Jesucristo estará haciendo ese juicio. Sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué significa la misericordia? Piadosidad, compasividad. Ejemplo, Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, cuando esta persona clame, ¿qué pasará? Para los que creen que el Señor escucha todas las oraciones, el Señor en la Biblia no escucha todas las oraciones. Se tapan los oídos. Se tapó los oídos para escuchar las oraciones de Jeremías. Se tapó para escuchar las oraciones del pueblo de Israel. Entonces, cuando él invoque, clame, no será oído. La misericordia va muy del testimonio cristiano. Dijimos que el Señor enseñaba, predicaba, sanaba. Y muchos de nosotros tenemos recursos, porque el Señor, ¿para qué nos da recursos? Segunda de Corintios capítulo 9, que el Señor nos da los recursos para que, teniendo lo suficiente, abundemos en buenas obras a los necesitados. Pero como nosotros somos temerosos, es ahorre para el futuro, ahorre para cuando no haya trabajo, ahorre para qué, y el necesitado ¿qué? La Biblia dice en Gálatas 6:9, no se cansen de hacer el bien. Pero si yo no pido fruto de misericordia, de bondad, de generosidad, soy avaro, soy egoísta. Recuerde que los 3 pecados preponderantes encima de todos es el orgullo, el egoísmo y la envidia. No compartimos teniendo lo necesario por falsos miedos. Esos falsos miedos son como cuando le digo yo a alguien, ¿ustedes le tienen miedo a los tiburones? Todos sí. Y yo digo, ¿dónde está el tiburón? No veo ningún tiburón, pero todos teniendo miedo al tiburón. Eso es un temor infundado. Y así pasa con nuestros recursos. Los temores al futuro de que si nos pasa algo y no tenemos plata son infundados. ¿De quién es el oro y la plata del mundo? De Dios, y nosotros somos sus administradores. Entonces, los misericordiosos alcanzarán misericordia. ¿Sobre qué se va a basar el juicio de Mateo 5? ¿Qué dice Mateo 5:34? Perdón, 25:34. Cuando se vaya a hacer el juicio, ¿qué van a predominar? ¿Las obras de qué? De misericordia. Es que si yo tengo misericordia como atributo, pero no ejerzo esa misericordia, de nada me sirve. Yo soy misericordioso, compasivo. ¿Por qué? Porque oro por los necesitados, porque pido La Biblia dice, no améis de palabras, sino en hechos y en qué, en verdad.
tenemos una falsa misericordia. Y cuando llegue el juicio, entonces, ¿qué dice Mateo 25? El juicio divino, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis. Y ahí van todas las obras de misericordia a las cuales nosotros diariamente estamos expuestos, pero nos hacemos los indiferentes. Recuerden que la mayor muestra de odio es la indiferencia, porque usted sabe y tiene conocimiento, pero se hace el indiferente. Es peor que si odiara. Así como el que está frío o tibio, frío o caliente, cuidadito con ser tibio. Así pasa con la indiferencia. La indiferencia es la peor muestra de odio que tiene una persona hacia la otra. Entonces, la misericordia y la verdad se encontraron ¿dónde? Salmo 85:10. ¿Quién es la verdad? Entonces, Dios es un Dios de misericordia, y por eso cuando dice ama a tu Dios como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu Dios con todo tu amor, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y enseguida dice ama a tu prójimo como ¿qué? Yo no lo amo como a mí mismo, porque yo no pongo en práctica cada vez que tengo que ejercer la misericordia en la ley de la justicia divina de Mateo 7:12. ¿Cómo queréis que los hombres hagan contigo, haced vosotros con ellos? Y yo no ejerzo eso, y por eso me falta la misericordia, porque así me gusta que me ignoren. No me gusta que me ignoren. Me gusta que no me den si tengo necesidad. No me gusta, pero sí lo aplico. Entonces, cuidadito con esa misericordia. Hay dos cosas que nos defienden en el juicio final delante del dedo acusador de Satanás: la gracia gratuita y la misericordia del Señor. No aplicar en rigor el juicio, porque hay personas que caen por temor exagerado en su condición humana. Ejemplo, alguien que se suicida con un raticida, ¿se salva o no se salva? Y si transcurre media hora y en esa media hora encontró lo que no encontró en toda su vida y se rinde y se humilla al Señor, ¿no le pasa lo mismo que el ladrón en la cruz en 30 segundos? Ahí es donde ejerce la misericordia del Señor, que nosotros no entendemos. Entonces no podemos condenar. O el que se ahorca, le pasa lo mismo. Vámonos ahora a la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán ¿a quién? Pero doctor, ¿cómo así que verán a Dios? Si en la Biblia dice que nadie ha visto a Dios, y ahora usted me va a decir que yo lo voy a ver. ¿Qué quiere decir eso, los de limpio corazón? Los de limpio corazón hace referencia a ser perfeccionados en el carácter de Dios. Mateo 5:48 dice: sed pues perfecto como vuestro Padre es ¿qué? Uy, pero el Padre no peca, ¿cómo yo voy a ser perfecto como Él? No, en el término espiritual, ser perfectos es ir creciendo progresivamente dentro de nuestro conocimiento y experiencia cristiana. Entonces hay unos que tienen 5 años y ya son perfectos espirituales, y otros que tienen 40 años y son imperfectos espirituales, pero hay otros de 40 años perfectos espirituales porque van avanzando en su semejanza con Cristo, crecer en Cristo. Recuerden la doctrina, la creencia número 11 de la iglesia es crecer en Cristo, asemejarnos cada vez más a Él, para luego al final seguir en la eternidad siendo perfeccionados. Entonces, ¿qué es eso? Es ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Lucas 6:36 lo dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es ¿qué? O sea, que debemos nosotros en nuestro trasegar, independiente de la edad, es esa experiencia que vamos teniendo con el Señor, manifestarla, y eso se vuelve la perfección para cada uno. O sea, todos tenemos un grado de perfección diferente, pero tenemos que adquirir esa perfección, y en esa perfección
somos limpios de corazón. ¿En qué sentido? ¿Cuántos de los que están aquí no pecan? Porque algunos dirán, el limpio de corazón no peca. No, el limpio de corazón sí peca. Eclesiastés 7:20, dice el sabio Salomón. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y ¿qué? Y nunca peque. El cristiano muere al pecado, pero ¿el pecado muere? No, el pecado está ahí. Mientras exista el enemigo, está buscando a quien devorar. Entonces, ¿qué es eso del corazón limpio? Que en mi experiencia con el Señor, en mi debilidad espiritual, sometido a Él, en mi llanto por haber pecado, en mi circunstancia de mansedumbre, etcétera, limpio de corazón quiere decir que ya no peco premeditadamente. Vamos a ver eso en la Biblia. Vámonos al libro de Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 6. Todo el que permanece en Él, ¿en quién? En el Señor, no sigue pecando. Oiga, aquí dice que no debemos pecar. El que sigue pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Entonces todos los que estamos aquí que hemos pecado, porque dice la Biblia, el que dice que no peca, el tal es mentiroso, ¿qué? Nosotros seguimos pecando. Lo que pasa es que ya no lo hacemos de actitud o intencionalmente. Cuando usted lo hace así y se da cuenta, usted llora. Llora porque no es el propósito del Señor que usted se deje dominar por el enemigo de una manera voluntaria. Entonces, limpios de corazón es que así sigamos pecando, lo hacemos en una forma inconsciente o que nos doblega sobremanera el temor y que el Señor entiende que no podemos manifestar ese temor. Ejemplo, la diaconisa que lleva 30 años predicando en los campos el evangelio, ha traído 100 personas a los pies del Señor, y llega su hijo de 18 años, se esconde debajo de la cama, y llegan los muchachos vestidos de verde y camuflado, pero botas pantaneras, y preguntan por Juan. Juan, ¿está aquí Juan? Juan se llama el muchacho y se escondió debajo de la cama. ¿Qué dice la mamá? ¿Sí está o no está? ¿Y de qué le sirven 30 años de ser diaconisa, predicadora del evangelio cuando está mintiendo? ¿De qué le sirve? Ese temor es el que el Señor ejerce la misericordia para entender el amor de una madre y no someter a su hijo. Porque los individuos llegan, no estaba, ¡pah!, la matan. ¿Murió en la verdad o murió en la mentira? Y entonces ¿cómo va a ser el juicio? ¿La va a condenar el Señor por ese acto de miedo? Si el Señor sintió miedo cuando iba a morir, Él va a ejercer su misericordia de decir, le voy a juzgar la tendencia de todos esos 30 años y todos los que me trajo a esa salvación. Y la misericordia no ejerce rigor de matarla porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Ahí no se ejerce. Pero eso es potestad del Señor. Ella era limpia de corazón, pero en ese momento la doblegó más el instinto maternal. ¿Y qué es eso de que verán a Dios? Los de limpio de corazón verán a Dios. Si yo tengo limpio mi interior, las ventanas del alma, pues puedo ver mejor hacia afuera. Yo puedo ver a Dios a través de una persona. La Biblia dice que uno ve a Dios a través de lo que ha creado, de la naturaleza. Pero el apóstol Pablo dijo, sed imitadores míos, como yo soy imitador de Jesús. ¿Y Jesús imitador de quién? Del Padre. Entonces yo a través de alguien que imita a Jesús, que vive y crece en Él, veo a quién, a Dios. ¿No les ha pasado a ustedes que esta persona sí es bondadosa, esta persona debe ser cristiana? Cuando lo denominan así, cristiana, eso es un privilegio, eso es un honor. El Señor dice en Juan 1:12 que nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Después de haber fallecido espiritualmente a consecuencia del pecado, nuevamente nos adopta como hijos de Dios. Y entonces al ser hijos de Dios nos consiente y nos permite verlo en el presente, de manera por fe. ¿Sí? No es real, pero al final,
sí va a ser una experiencia en Apocalipsis 22, 4 y 5. Dice que lo veremos cara a cara como es Él, pero en el momento lo vemos es por fe. Cuando uno a veces llega con amigos o solo a hacer una obra de misericordia, la gente lo primero que dice es: gracias, Dios mío. ¿Por qué? Porque interpreta que esa buena acción es de Dios, no del hombre que llegó ahí. Nadie es bueno, ejerce cosas buenas por la obra del Espíritu Santo, pero nadie aquí es bueno. Y entonces ven a Dios y por eso le agradecen, porque lo ve actuando a través de esa persona. Veremos a Dios, veremos su nobleza, su gentileza, sus maneras como nos asiste. Lo que pasa es que nosotros, como somos muy inseguros, tenemos ¿cuántos ojos? 2. Y en el término espiritual sufrimos de estrabismo. Ahí no voy a hablar lo que llaman el estrabismo, un ojo desviado con respecto al otro. Entonces nosotros sufrimos de estrabismo. ¿Por qué? Con un ojo mirando las promesas de Dios y a Dios, y con el otro los deseos de la carne, la soberbia de la vida, ¿sí? La arrogancia, la soberbia de la vida. Esos 3 pecados con el cual Satanás tentó al Señor: los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y la soberbia. Eso está en 1 Juan 2:15, con el cual nosotros tenemos un ojo hacia el cielo y otro hacia abajo, entonces no vamos a ver bien a Dios. No améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primero, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Entonces, para ver a Dios tenemos que abandonar eso: los deseos de las carnes, la codicia y la soberbia de la vida. Entonces debemos abandonar eso, y con eso sí podemos ver bien el carácter espiritual en el sentido figurativo de ver a Dios. ¿Han visto a Dios en sus vidas? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una de las condiciones para poder entrar al reino de los cielos es estar en paz con ¿cuántos? ¿Todo implica el 99.99% o ese 0.1 nos daña? Nos pasa con eso cuando usted entra a una casa, ve una pared blanca y ve un puntito negro, usted mira, de una es el defecto. Así pasa cuando usted no tiene la santidad plena, le ven ese puntico con el cual usted no está. Hebreos 12:14. Seguid la paz con ¿cuántos? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La amargura, dice ahí en el versículo 15, la amargura, que es una emoción aparentemente trivial. Amargura es que no le encuentro sabor a las cosas, a las situaciones, a las personas. No es odio, no es resentimiento, sino un malestar de que la persona llegó y tal. Esa amargura, dice el versículo 15, me quita la salvación, la gracia de la salvación. Si yo tengo que estar en paz con todos, no es solamente por los odios, sino por todas las emociones negativas hacia esas personas. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 13. Virtudes de los cristianos nos exhorta arranquemos desde el 12, 5, Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, los que os presiden en el Señor y os amonestan. Tenedlos en mucha estima y amor por causa de su obra. Vivid en paz, ¿en qué? Y uno encuentra en la iglesia que hay gente que se evita o no se habla. Y nosotros debemos ser pacificadores. Pacificador, ¿quién es el príncipe de paz según la Biblia? Isaías 9:6. Y será llamado príncipe de paz. El mayor pacificador fue Jesucristo. Andaba pacíficamente, no se dejaba provocar
propugnaba las relaciones interpersonales adecuadas. Y es más, Él es tan pacificador que por medio de Cristo fue que fuimos reconciliados ¿con quién? Con Dios Padre. Entonces Él nos deja como ministerio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios capítulo 5, del 17 al 21, nos hablan de que nosotros somos ministros de la reconciliación. Entonces, si nosotros somos pacificadores, en primera instancia estar en paz con Dios y de inmediato estar en paz con nuestros hermanos, somos bienaventurados. De resto, y tenemos nuestros guardaditos, cada uno de nosotros tiene guardaditos, no debemos desconocerlo, cada uno tiene cositas ahí que impide que nosotros seamos pacificadores, porque si no somos pacificadores, no somos llamados hijos de Dios. La felicidad empieza cuando yo estoy en paz con Dios y con mis hermanos. ¿Cómo puedo llamarme hijo de Dios si estoy haciendo lo que al Dios no le agrada? Estar en paz con los demás no le agrada a Dios. Y entonces, ¿cómo puedo ser llamado hijo de Dios? Por eso los pacificadores seremos llamados hijos de Dios. Y ya la última bienaventuranza la vamos a leer 2 en 1. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por causa de quién? De lo correcto. ¿Y lo correcto es quién? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Por causa de Cristo, porque de ellos es el reino de los cielos. Llama la atención que la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu heredarán el reino de los cielos, y la última habla nuevamente del reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os insulten y persigan y digan de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. ¿Quién es el padre de mentira? ¿Cierto? Juan 8:44. Mentiroso desde el principio, padre de toda mentira. Entonces la gente a través de la mentira va a usufructuarla a usted, va a decirle que ese evangelio es mentiroso, que eso es puro fanatismo, etcétera, etcétera. Y con un razonamiento que, si usted no está bien fortalecido en la palabra, termina siendo convencido. Y cuando os vituperen, o sea, cuando os insulten, cuando les digan cosas salidas de tono, cuando los calumnien, cuando los injurien. Vámonos al libro de Mateo 10:34 en adelante. Cuando uno encuentra los caminos del Señor, ¿quiénes serán los primeros enemigos? ¿Quiénes son los primeros enemigos cuando uno encuentra la realidad? Los de la casa. Y el enemigo sí que es astuto. En el Salmo 55, 12, 14 dice que los que me traicionan o me afrentan son los íntimos míos. Y eso duele más, porque si fuera un desconocido yo aguantaba la ofensa, pero como son los propios, los íntimos míos, la ofensa duele más y a veces no se soluciona. Leamos Mateo 10:34 al 39. Jesús une y divide. Versículo 34: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a volver al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que haya su vida es el que haya el confort, la felicidad, los halagos, la comodidad de este mundo. El que la haya ahorita, luego la perderá. Y el que la pierde ahorita, el que se ve, dice, uy, ya no puedo tomar, ya no puedo fumar, ya no puedo estar en lo que me daba alegría y todo. El que pierde esa vida, luego hallará la verdadera vida. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué era lo que el Señor tenía cuando cargaba la cruz? ¿Qué le hacían? Vituperios, insultos, calumnias. Cuando tú tomas la cruz y sigue al Señor, va a ser calumniado, va a ser vituperado, va a ser hasta lastimado. Pero viene la promesa, dice: gozaos y alegraos, sinónimo de bienaventurados, benditos, porque vuestra recompensa es grande. ¿Dónde, hermanos?
que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Recuerda cómo Abel fue sometido, el justo por el mentiroso. Los justos van a ser perseguidos y calumniados y muertos por los injustos. Elías, Esteban fue apedreado por culpa del evangelio, murió. Pero ¿qué pasó? Lleno del Espíritu, abriendo sus ojos, vio que se abrió el cielo. ¿Y qué vio? Al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y eso lo llenó de ¿qué? De coraje, de regocijo. ¿Será que nosotros sí nos estamos gozando y alegrando por todas estas promesas otorgadas en las bienaventuranzas? Debemos meditar en ellas y con el poder del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, podamos ir creciendo paulatinamente desde la deficiencia a la carencia, llegar a la cima de las bienaventuranzas, que es el poder sufrir, pero con gozo, la experiencia que el mismo Señor Jesucristo tuvo. Cuando yo tengo tribulaciones o aflicciones, me identifico más con el verdadero sufrimiento que tuvo mi Padre, mi Señor Jesús. Entonces, ¿las tribulaciones son necesarias? Sí. Para terminar, Hechos de los Apóstoles 14:22, y afirmándole el ánimo a los discípulos, les dijo: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Pero el Señor nos da promesa. Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte o de tiniebla, ¿qué? No temeré mal alguno, porque el Señor me da regocijo con todas estas promesas, gozo aún en la tribulación. Así como el Señor se gozó del poder salvar por su vida en la cruz a toda la humanidad, nosotros debemos gozarnos de ser juntamente con Él crucificados y resucitar con Él para vida eterna. Que el Señor nos bendiga.